Hola, ¿cómo están todas y todos? Sean nuevamente bienvenidos a esta que es la clase 12 de primero medio de matemáticas. ¿Ya? Entonces, bueno, esta clase va a ser mucho más cortita que la anterior porque, bueno, continuamos con la misma materia, sin embargo, ahora vamos a ver otros productos notables que son un poco más simples de entender y no tan tediosos como los anteriores, ¿ya? Entonces, para comenzar, el objetivo de la clase de hoy va a ser, como ya vimos en las clases anteriores, desarrollar productos notables de manera concreta, pictórica y simbólica. Las actividades. La clase anterior realizaron las páginas 70 y 71 que consistían en analizar dos productos notables muy importantes que vimos en la clase anterior. Recordemos que eran el cuadrado y el cubo de binomio, ¿no es cierto? Entonces hoy tienen que realizar ¿qué cosa? Solamente la página 72. Y en esta página vamos a ver otros productos notables, que son binomio con término común y la suma por su diferencia. Entonces, el primero, que sería el binomio con término común, se le llama así porque multiplicamos a dos binomios y ambos tienen un término en común, que sería en este caso x, ¿ya? Por eso se le llama binomio con término común. ¿Y cómo se expresa este producto? O cómo se calcula, cómo se obtiene. De esta forma, sería el primer término al cuadrado más la suma de los dos términos, o sea, perdón, me equivoqué, vuelvo a decirlo. Sería el término común al cuadrado, no es el primer término, sino que es el término común, ahí sí, el término común al cuadrado más la suma de los dos términos que no son comunes, multiplicado por el término común, y más el producto de los términos que no son comunes, A con B. ¿Ya? Sí, como había dicho en el caso anterior de los otros productos notables, siempre se expresa la misma fórmula. En este caso lo mismo. Sin embargo, acá la única diferencia es que si A o B fueran negativos, este resultado va a cambiar. Por ejemplo, si A fuera negativo, tendría x menos A por x más B. Entonces la única diferencia que sería es que como A es negativo, acá tendría menos A más B y aquí tendría menos A por B. ¿Por qué? Porque este producto va a ser un número negativo. ¿Ya? Pero entonces igual como va a depender de los términos, o sea, no solamente de los términos que no son comunes, sino que también de cuál es su signo, ¿ya? Pero esta es la fórmula general, ¿ya? Entonces, sigamos con el otro. Sería suma por su diferencia. ¿Cómo se expresa? De esta forma. Entonces, démonos cuenta de que tenemos siempre los mismos términos, A con B, pero en un paréntesis se suman y en otro se restan. Por eso se le llama suma por su diferencia. ¿Y cómo se obtiene? Este producto es muy simple, porque es equivalente a la resta de los cuadrados de cada uno de los términos. O sea, sería a cuadrado menos b cuadrado. Muy simple. Siempre es lo mismo, chiquillos, ¿ya? Entonces, vamos a ver ejemplos. Entonces, para el binomio con término común, tenemos este ejemplo. Pepe decide pintar una de las paredes de su pieza con la siguiente figura. Acá está. La pregunta es, ¿qué expresión algebraica representa la superficie a pintar? Entonces, primero miremos la figura. Tenemos un rectángulo que tiene cuatro rectángulos más pequeños. ¿Y cuáles son las medidas? Esto mide 2b, esto mide 2, esto mide 5 y esto mide 2b igual que el anterior. Entonces, para expresar la superficie, primero la superficie es área. Entonces el área de esta figura sería, recordemos que esto es un rectángulo, entonces el área de un rectángulo es base por altura. Sería, ¿cuál es su altura en este caso? 2b más 2, ahí está. ¿Y cuál es su base? 5 más 2b, ahí está. 2b más 2 por 5 más 2b. Entonces acá nos damos cuenta de que esto es un binomio con término común, porque tenemos que 2b sería el término común y 2 y 5 son los términos no comunes. Entonces, para resolver esto, aplicamos la fórmula. Sería el término común al cuadrado. Sería 2b, pero todo eso al cuadrado, entonces sería 4b cuadrado. Más la suma de los dos términos que no son comunes, 2 más 5, por el término común, 2b. Y más la multiplicación de los dos términos que no son comunes, 5 por 2. Entonces ahora simplemente me queda resolver. 2 más 5 son 10, y 10 por 2, perdón, 2 más 5 son 7, y 7 por 2, 14, 14b. Y 5 por 2, 10. Entonces finalmente, ¿cuál sería el área? 4b cuadrado más 14b más 10. Seguimos, suma por su diferencia. Entonces acá tenemos un ejemplo. Tenemos estos dos términos muy feos, que los coloqué tan feos a propósito. Y tenemos que primero darnos cuenta de que para que sea suma por su diferencia, los términos deben ser iguales. 0,4x cuadrado, 0,4x cuadrado. ¿Son iguales? Sí. Un cuarto de xy, un cuarto de xy. ¿Son iguales? Sí. Uno tiene signo negativo, el otro positivo. Por lo tanto, sí podemos aplicar la suma por su diferencia. Entonces, en este caso, como tenemos decimales y fracciones, usamos solo uno. Fracciones en este caso. Entonces vamos a transformar el 0,4 a una fracción. ¿Y cuál sería la fracción equivalente? 2 quintos. ¿Por qué 2 quintos? Porque recordemos que para pasar de decimal a fracción nosotros tenemos que colocar
primero en el numerador el mismo número, 4, y en el denominador un 1 y tantos ceros como decimales haya. ¿Cuántos decimales hay? Solo 1, por lo tanto sería 4 décimos. Y si yo simplifico esa fracción por 2, o sea, la divido en 2, sería 4 dividido en 2, 2, y 10 dividido en 2, 5. Por lo tanto, por eso 2 quintos. Entonces sería 2 quintos de x al cuadrado menos un cuarto de xy, lo otro se mantiene. 2 quintos de x al cuadrado más un cuarto de xy, ¿no es cierto? Entonces ahora aplicamos la fórmula teniendo una resta de cuadrados. Entonces tendría que calcular el cuadrado de cada uno y los restos. Entonces aquí está. Sería el primer término al cuadrado. Sería 2 al cuadrado, 4. 5 al cuadrado, 25. Y x al cuadrado, x a la cuarta. Entonces aquí estaría el primer término al cuadrado. Menos el segundo término al cuadrado. Sería un cuarto al cuadrado. 1 al cuadrado, 1. 4 al cuadrado, 16. Un 16avo. X al cuadrado, y al cuadrado, y al cuadrado, y al cuadrado. Entonces ahí estaría el resultado al final de toda esta multiplicación. ¿Ya? Entonces de esa forma se calcula la suma por su diferencia. ¿Ya? Entonces bueno, les agradezco haber visto esta clase. Como dije en la clase anterior, recordarles que para álgebra lo que tienen que hacer es mayoritariamente ejercitar haciendo mucha aplicación, mucho ejercicio en el que tengan que multiplicar, en el que tengan que aplicar las propiedades, en el que tengan que aplicar también los términos, o sea, perdón, los productos, ¿ya? Entonces, bueno, eso fue la clase de hoy. Muchas gracias, espero que estén muy bien y nos vemos en la siguiente. Bueno, antes de terminar, este cuadro que ven ahí es de Dalí, de Salvador Dalí, y es un cuadro de una corriente llamada surrealismo, ¿ya? Que es una corriente muy bella y que también, igual que la clase anterior, si quieren investigar más al respecto, revisen en internet si quieren, ¿ya? Así que bueno, eso es todo, que estén muy bien y nos vemos en la siguiente clase.